¿A cuánto les gustan las promesas? ¿Cierto que es muy rico que a uno le den promesas, le hagan una promesa? A mí me encantan las promesas, pero de Dios. Porque a veces los hombres prometemos mucho y no cumplimos. No hay nada más tremendo que hacerle una promesa a un niño. ¿Qué ha pasado? Porque si usted no se la cumple, el peladito, como decimos acá en Medellín, lo seca. Está ahí, mamá, papá, usted me dijo. Y uno tiene que cumplirle a ese muchachito. La Biblia nos enseña que las promesas de Dios son seguras, inmutables y fieles, porque el Señor nunca, pero nunca miente. Y la promesa que hay en la Biblia, la primera promesa de esperanza en la Biblia, fue dada en el mayor fracaso de la humanidad. Adán y Eva desobedecieron, habían comido del fruto del árbol que no podían comer ni tocar, pero vino la voz de la serpiente, la voz de Satanás, que fue más fuerte que la confianza que tenían Adán y Eva en su creador, y desobedecieron, y la inocencia se rompió, la vergüenza entró, y el jardín del Edén, que había sido un lugar de perfección, ahora estaba marcado por la caída del hombre. Pero cuando todo parecía perdido, Dios habló una palabra, una promesa que cambió la historia de la humanidad. Y quiero que estemos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15. Voy a estar en una Reina Valera contemporánea. Me dicen cuando estén ahí. Primer libro de la Biblia. La primera promesa que usted va a ver. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su simiente y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. En otras versiones dice ¿dónde? En el calcañar. Entonces Génesis capítulo 3 versículo 5. Vamos a estar hoy desarrollando este versículo a través de la Biblia. Padre, te adoramos, te exaltamos, tú eres glorioso, poderoso. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Que tu presencia nos siga rodeando, papito Dios, y que hoy entendamos desde el principio, Señor, el evangelio, desde Génesis, Señor, hasta Apocalipsis, lo que es el evangelio de la salvación, el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario y la victoria que tuviste a través de la resurrección. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Yo me quito, Señor, para que tú te pongas y solo me permitas hablar lo que tú quieres que yo hable, Señor. Haznos sensible, dígale, hazme sensible a tu mover, Señor, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Génesis capítulo 3, versículo 15 es conocido como el protoevangelio. Y el protoevangelio significa primer evangelio. Es el primer anuncio de la salvación y la restauración tras la caída del hombre. Pero inmediatamente el Señor se revela después de esto para darles a entender lo que pasaría de aquí en adelante. Después de que la serpiente, o sea Satanás, engañó a Adán y a Eva, Dios dispone una maldición. El Señor castigó la desobediencia de Adán y Eva, ¿cierto que sí? Usted ve ahí en Génesis unas maldiciones. A ver, dígame una maldición que le puso a la mujer, que le dio a la mujer. Ay, dolor al parir. Hay gente que le dice que no ha tenido dolores de parto, pero para parir, los que hemos tenido partos normales, es algo muy tremendo. Y al hombre que le dijo, ¿cómo? Que iba a trabajar y que se iba a ganar la comida con el sudor de su frente. Y lo hemos visto,
queda dificultad. Pero eso no se quedó así, porque la mayor castigo se lo dieron ¿a quién? A Satanás, a la serpiente. Mire lo que dice ahí, estemos ahí en Génesis 3:15. Yo pondré enemistad entre tú y la mujer, entre la descendencia y tu descendencia. Esa enemistad continúa hasta el día de hoy, pero ahí se establece una lucha histórica y espiritual. Entonces, Satanás había creído que había derrotado a Dios. Con esto pensaba que todo lo que le había puesto a Adán y Eva en su contra era ya no tener a Dios como su Señor. Pero después de todo, ellos habían creído a las mentiras de Satanás, ¿cierto? Habían hecho lo que no deberían de hacer y habían dudado de la verdad de Dios, porque Satanás le puso esa duda. Con que Dios les dijo, les empieza a meter la duda. Pero inmediatamente el Señor Dios le negó a Satanás esa victoria y le hizo saber que si bien había ganado esa batalla, no ganaría la guerra. Y les aseguro, hermano, que Satanás nunca dudó de la palabra de Dios, porque Satanás sabe quién es Dios. Las escrituras dicen que los demonios conocen y creen y tiemblan delante del Señor, ¿cierto? Eso es verdad. Entonces él sabía que esa maldición que Dios le había puesto iba a ser una realidad para él. Entonces desde ese momento que hay una palabra, dice, de la simiente de la mujer, de la descendencia de Eva, saldría quien le aplastaría la cabeza. Él sabía entonces desde ahí que iba a venir un Mesías. Entonces él tenía que hacer todo lo imposible y todo lo posible para impedir que esa profecía, que esa palabra se cumpliera. Y lo primero es que Satanás conspiró constantemente para destruir este linaje del Mesías. ¿Y por quién empezó? Por Caín. Porque dice las escrituras que Caín mató a Abel. Empieza desde ahí, pero no pudo frenar la descendencia. Entonces lo intenta de nuevo y ve que el faraón utiliza a Faraón, y Faraón empieza a ver que el pueblo de Dios estaba creciendo, que se estaba multiplicando, y da una orden. Y la orden era que a las mujeres hebreas les mataran los niños, ¿cierto? Los mataran. Pero Dios, en su soberanía, en su misericordia, en su fidelidad, guarda esa descendencia y empiezan a matar los niños. Pero hay un hombre que ya estaba destinado para liberar al pueblo de Israel, y ese hombre era Moisés. Entonces la mamá Jocabed esconde a Moisés durante 3 meses, pero ya después de 3 meses el niño hacía escándalo, ¿cierto? Ya no era fácil para esconderlo. Entonces hace una arquita con María, la hija de ella, la meten en el río y usted se sabe toda la historia, y ese niño es salvado de las aguas, y la hija del faraón le pone por nombre Moisés, y usted sabe la historia, que Moisés fue utilizado como libertador del pueblo de Israel. Pero todos sus malvados planes seguían fracasando, y Satanás quería impedir el nacimiento de la descendencia de la mujer, pero no pudo. Y quiero que nos vamos para Lucas capítulo 1, versículo 30. Para los que toman notas, para el 35. Me dicen cuando estén ahí. Dice: el ángel le dijo: María, no temas, Dios te ha concedido su gracia.
vas a quedar encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo Dios. El Señor le dará el trono de David su padre y reinará sobre toda la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Pero María le dijo al ángel: ¿y esto cómo va a suceder? Nunca he estado con un hombre. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Tremendo o no tremendo? Ahí seguía esa descendencia de la mujer, de Eva seguía esa descendencia. Entonces tiene que volver a intentar Satanás acabar con la simiente. Entonces lo vuelve a intentar, y lo intenta ¿con quién? Con Herodes. Herodes se percata que alguien va a ir a adorar al Mesías prometido, y como él no quería que nadie le robara la gloria, porque los reyes antiguos se creían Dios, los faraones se creían Dios, él dice, para engañar a los que iban a ir a ver al Señor, les dice: vayan y me avisan, vuelvan y me avisan para ver dónde está él, para yo ir a adorarlo, para yo ir a exaltarlo. Y van esos hombres, le llevan mirra, incienso y oro, ¿cierto? Y en ese momento, cuando están allá, en ese tiempo, tienen un aviso del Señor. Y el Señor, ¿qué les dice? No vuelvan donde Herodes, no vayan a volver. Y Herodes de pica, ¿qué hace? Manda a matar a todos los niños menores de 2 años para que ahí cayera el Mesías. El Señor, tremendo, porque si usted se lee toda la historia que está en los evangelios, usted se va a dar cuenta que el Señor le avisa a José, al padre putativo de Jesús, y le dice que se vaya, que no se devuelva, y ellos se van para Egipto, y ahí están por un tiempo, hermanos. Entonces, contra todo, Jesús nació y creció bajo persecución, pero Satanás no pudo detener el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra para enseñar el amor de Dios y el amor hacia el prójimo, el perdón de los pecados y la esperanza de tener una vida eterna. ¿Cuántos saben que con Cristo tenemos vida eterna? Amén. Qué bendición tan grande saber que con Dios podemos y somos salvos. Entonces Jesús es el representante perfecto de la humanidad. Tenía que hacerse hombre, porque de la misma manera que el hombre pecó, tenía que haber un hombre perfecto, y el Dios hecho hombre, sin pecado, totalmente correcto, totalmente fiel al Padre. Jesús obedeció al Padre en un mundo que estaba caído, en un mundo imperfecto. Él era la verdadera perfección, ahí en una relación de amor y de obediencia con nuestro Padre. Lo segundo es que Jesús, el Cristo, es la simiente predicha, y eso lo tenemos que saber nosotros, que era la simiente que estaba diciendo en Génesis 3:15 el Padre. Entonces vámonos para Gálatas 4:4 para afirmarla en el Nuevo Testamento. Gálatas 4:4. ¿Me dicen cuándo? Dice: pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y estaba sujeto a la ley. O sea, Satanás intentó y seguía intentando terminar con esa descendencia. Entonces Jesús, por el Espíritu Santo, es llevado al desierto.
Sale victorioso del desierto, pero lo persiguió a través de la oposición de los fariseos, de los saduceos, y finalmente creyó que había vencido cuando nuestro Señor Jesucristo fue clavado en la cruz. Pero ahí se estaba cumpliendo lo que el Padre había dicho. Porque el Padre había dicho: tú herirás, le estaba diciendo a la serpiente y a Satanás, tú herirás en el calcañal. Y nuestro Señor fue herido, fue golpeado, pero esa herida no fue el final de nuestro Señor Jesucristo. En la cruz estaba preparando el golpe definitivo, porque al tercer día nuestro Señor Jesucristo resucitó. La tumba está vacía, y con la tumba vacía el Señor declaró la victoria. Amén. Ahí es donde el pecado perdió su poder, la muerte fue vencida y la humanidad recibió la posibilidad de la redención, hermanos. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Usted es salvo? Siento que sí. Por esta victoria de nuestro Señor Jesucristo. Porque hoy la tumba está vacía, hermanos. Volvemos a Génesis 3:15. Porque esa es una promesa que sigue vigente para nosotros el día de hoy. Porque esa enemistad sigue existiendo, hermanos. El enemigo todavía intenta engañar, intenta dividir, intenta destruir, hermanos. Pero recuerde que si usted y yo estamos en Cristo, le pertenecemos a la simiente vencedora, y la victoria de Cristo es nuestra victoria, hermanos. Jesús es el Mesías prometido, y mediante su vida, su muerte y resurrección venció a Satanás y nos llevó a reconciliarnos con Dios, con nuestro Padre. Y ahora usted y yo le pertenecemos a Él. Él nos ha librado de la esclavitud del pecado. Y mire lo que dice en Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer el 9 y el 10. Primera de Juan. Es algo muy tremendo, porque dice: todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque ha nacido ¿de quién? De Dios. ¿Cuántos han nacido de Dios? Nosotros. Usted ha recibido a Cristo en su corazón, y si no lo ha recibido, hoy lo va a recibir en el nombre de Cristo Jesús. Hoy va a empezar con el Señor. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de quien dice ahí en su Biblia, del diablo. Todo el que no hace justicia ni ama a su hermano tampoco es de Dios. Uno queda ahí como, uy, bendito Dios. Para pensar, para analizar y para pedirle al Señor que nos ayude a que la palabra de Dios se cumpla en nosotros. Lo tercero, la descendencia de Satanás. Porque es que dice que una descendencia iba en contra de la otra, ¿cierto? Eso dice Génesis 3:15. Y no se refiere a hijos biológicos. Se refiere a esos ángeles caídos, a esos demonios que los siguen. También incluye a aquellos humanos que llegan a creer en él y practicar sus mentiras, porque hay gente que cree en el diablo. ¿Es verdad o no? Sí, hermanos. Y así como nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo y somos hijos de Dios, entonces el diablo también tiene su simiente. Vamos a ver la simiente. Juan capítulo 8, versículo 44. ¿No le parece muy emocionante toda esta historia? Bendito Dios, la palabra es hermosa. Juan 8, 44. Me dicen cuando estén ahí.
Listo, amores. ¿Cómo empieza ese versículo? Ustedes, vosotros en una Reina Valera, ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir con los deseos de su padre. Mire que padre está con minúscula, porque cuando es el Padre del cielo es con mayúscula. Quien desde el principio, ¿qué ha sido? Un homicida. No se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentiras, habla de lo que le es propio, porque es como mentiroso y padre de mentira. Es que un mentiroso. Entonces nuestro enemigo es muy astuto y nuestro enemigo estudia al creyente, porque es que la mayoría, si no somos todos, nosotros no nacimos en el evangelio, y mucha gente ha nacido en el evangelio en un hogar cristiano, pero se ha descachado, ¿cierto? Bueno, entonces Satanás nos conoce, nos estudia, es muy astuto y nos recuerda muchas veces las debilidades que nosotros tenemos, porque aquí todos tenemos debilidades, hermano. Algunos tienen debilidades en los ojos. Dicen por ahí que los hombres tienen esa debilidad en los ojos, pero también está la debilidad del oído. Y dicen las malas lenguas que la mujer tenemos esa debilidad porque a nosotros nos gusta que nos hablen bien bonito. Entonces Satanás aprovecha para hablarnos bonito y sacarnos. También está la boca, las manos, nuestro ser. Él sabe qué es lo que nos tienta. A un chismoso, uno bregando a dejar el chisme. ¿Cuántos han sido chismosos? Uno bregando a dejar el chisme. ¿Y sabe qué le pone Satanás? Otro, para que usted no deje. Para que usted no deje. Créame que eso es así, hermano, porque los espíritus se atraen. Entonces Él no quiere que nosotros seamos libres del todo, pero el Señor Jesucristo nos ha hecho libre. ¿Usted ha escuchado algo que dice: este es mi talón de Aquiles? ¿Cierto? ¿Qué es eso? Esa es mi debilidad. Y eso es una expresión que define que hay un punto débil, un punto vulnerable, un punto frágil. Hay algo frágil en nosotros. Y me puse a estudiar, y en el talón hay un tendón que se llama calcáneo, y una lesión ahí es impresionante, duele mucho y lo incapacita a uno. Entonces, ¿cuál era? El calcañar, tu talón, es el área débil, hablando ahí en términos espirituales, ¿cierto? Y todos hemos sentido la mordida de la serpiente en el talón. Todos hemos sentido tentaciones, todos hemos tenido heridas emocionales, fracasos, frustraciones, angustias y muchas cosas, que eso sería como que la serpiente nos está mordiendo en el talón para que nosotros no tengamos paz y para que nosotros nos amedrentemos, ¿cierto que sí? Pero la herida del talón no es una herida para muerte. ¿Nosotros podemos seguir caminando con una herida en el talón o no? Claro. ¿Cómo va a caminar usted con esa herida? Pero camina, ¿cierto? Camine aunque sea cojo, que el Señor, al pasar el tiempo, al ir usted caminando, el Señor le va a arreglar el caminado, mi amor. ¿Cuántos lo creen? ¿Sabe por qué? Porque a veces el diablo es muy astuto, y como nos ve la debilidad y caemos en la debilidad, entonces el diablo, ¿qué le dice? No se vuelva a congregar, ¿cierto? No vuelva a adorar a Dios porque usted no es digno, porque Él no quiere que nosotros nos arrepintamos, no quiere que apreciemos la gloria de Dios, no quiere que vivamos experiencias sobrenaturales. Entonces, cuando uno está herido en el talón por un pecado, porque la serpiente nos mordió, nos tentó y cedimos, nosotros vamos a decir: ay no, yo no voy a ir a la iglesia, ¿para qué? Y
Y más si de pronto utiliza a alguien de su casa, porque utiliza a los más próximos para decirle: ¿y para qué va a ir a la iglesia si usted no cambia? ¿Es verdad o no es verdad? Deje donde se den cuenta el líder, porque hasta amenaza el enemigo. Bendito sea mi Dios. Esté tranquilo si el enemigo lo hirió en el calcañar o en el talón. Camine, porque hay un antídoto que va a impedir que ese veneno de la serpiente te quite la vida, hermanos. Y es la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Amén. Dale un aplauso al Señor. Señor, tú estás aquí. ¿Usted quiere vencer la tentación? ¿Quiere o no quiere vencer la tentación? Sí, todos tenemos que vencer la tentación en el nombre de Jesús. Entonces, si queremos vencer la tentación, nos tenemos que llenar del Espíritu Santo. Si quiere vivir bajo el fuego, la unción, el poder, usted y yo nos tenemos que llenar de palabra y de la unción del Espíritu Santo. Si quiere que Dios lo use, usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo, hermano. Si usted quiere la gloria de Dios, tiene que estar lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren estar llenos del Espíritu Santo? Pues nos va a tocar meternos, porque uno quiere: ay, que me ministre. Y Dios se ministra y puede caer una gloria tremendo, pero esa presencia tiene que perdurar al otro día. Porque muchos sienten de todo, sienten que esa palabra fue tremenda, sienten el poder de Dios, pero al otro día que no buscan de Dios, que no levantan manos, que no doblan las rodillas, esa palabra se la lleva el enemigo, se la roba el enemigo. Y por eso tenemos que perseverar en el Señor. Si enfrentas a Satanás en la carne, vas a perder. Jesús se mantenía lleno del Espíritu Santo y dependía siempre del Padre. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, el enemigo va a atacar hasta que nosotros cedamos a lo que él quiere. Y sí tenemos un enemigo, pero usted no se ponga nervioso, porque a ti y a mí nos dieron autoridad. ¿Cuántos han recibido esa autoridad? Amén. Ay, ¿cuál autoridad? La que está en Lucas. Váyase para Lucas, capítulo 10, versículo 19. Me dicen cuando estén ahí, amores: ay, mire qué belleza. Usted debería venir con libreta, mínimo con la Biblia, apuntar cuál fue esa palabra. Miren que yo les he dado a ustedes, ¿qué les dio? Poder, autoridad para aplastar ¿a quién? Serpientes y escorpiones, y para vencer a todo el poder del enemigo sin que nada los dañe. Me voy para Marcos, porque en Marcos también hay un texto hermoso. Marcos capítulo 16, versículo 17 y 18. Ese se lo sabe usted de memoria, mis amores. ¿Listo? Y estas señales acompañarán a los que creen. ¿Usted cree? ¿Cree o no cree? Sí, amén. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si beben algo venenoso no les hará daño. Además pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. ¿Cuánto le da la gloria al Señor? ¡Santo! ¡Aleluya! Gloria a Dios. Amados, el enemigo está bajo nuestros pies, no por encima de nuestra cabeza. Y si hoy el enemigo lo está oprimiendo, hoy tenemos que cambiar los papeles.
Porque hay alguien que siempre te quiere oprimir y es Satanás. Y no podemos vivir oprimidos. Ante nosotros tenemos que oprimir toda la fuerza de las tinieblas. Cuando el Señor estaba expulsando un demonio, cuando el Señor estaba por ahí, los demonios le decían: no nos echen, Señor, ten misericordia. ¿Cierto que ellos pedían? Y parece la situación al revés. Parece que nosotros le decimos: diablo, no se meta conmigo. Por favor, diablito, no me haga eso. No, hermano, nosotros tenemos autoridad. ¿Hasta cuándo nos vamos a dejar mangonear del enemigo? Porque destruye las casas, destruye las parejas, destruye a nuestra familia, y nosotros ahí huyéndole. No, hermanos, hay un momento que nosotros nos tenemos que parar. Hay un momento donde nosotros nos tenemos que levantar, porque nosotros somos de esa simiente de Cristo, hermano. El que está en Cristo, nueva criatura es, hermano. ¿Y estamos en Cristo o no está en Cristo? Y si no está en Cristo, hoy va a estar en Cristo. Si nos sometemos a nuestro Señor, Él va a hacer cosas tremendas en nuestra vida, hermano. Jesucristo ya triunfó en la cruz del Calvario. Y en Colosenses 2:14, usted se lo sabe y lo voy a decir en una nueva traducción viviente: Él anuló el acta con los cargos que habían contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Denle un aplauso al papi. Gracias, Padre Santo. Gracias, Jesús, por ser tan bueno, tan especial. Usted tiene que entender el evangelio, hermano, porque si no entendemos el evangelio, vamos a seguir con una mediocridad espiritual cuando tenemos todas las armas espirituales para vivir en victoria, hermano. Este triunfo se consumó a través de 3 acciones principales en la cruz. Ahí en ese texto que estábamos leyendo de Colosenses 2:14, dice que despojó, Jesús desarmó los poderes espirituales malignos, quitándole la autoridad legal que tenían sobre la humanidad debido al pecado. Así que si nosotros seguimos en pecado, le estamos dando un derecho legal al enemigo, que el Señor ya lo quitó. Pero como nosotros seguimos en pecado, entonces le estamos dando derecho legal. Por eso es que nosotros tenemos que cambiar y pedirle al Señor que nos ayude a alejarnos del pecado o a solucionar la situación que nosotros tengamos por solucionar. Los exhibió públicamente, los expuso abiertamente ante el mundo espiritual, demostrando su derrota total y quitándole la capacidad de intimidar o de engañar. Pero nos sigue como que engañando, ¿cierto? Nos sigue intimidando. Parece que sí, ya les voy a explicar por qué. Triunfó en la cruz. Al morir y resucitar, nuestro Señor Jesucristo anuló el acta de los decretos, o sea, la deuda del pecado que nos condenaba como seres humanos, eliminando así el arma principal que estas entidades usaban contra las personas. Tu lucha no es para alcanzar la victoria, sino para caminar en la victoria, porque la victoria ya lo obtuvo Cristo. Él ya la conquistó. Usted no pelea para ganar, pelea desde lo ganado, porque Cristo ya venció en la cruz y resucitó, hermanos. Pero no hemos entendido aún eso, y le tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos haga entender esa palabra. Entonces la pregunta del millón: ¿por qué no sigue molestando el diablo? ¿Cierto? Que todos nos preguntamos eso. Si ya está vencido, si ya está reducido, ¿por qué sigue molestando el diablo? Si el diablo hirió a nuestro Señor Jesucristo en el calcañar. Pero el Señor Jesucristo, ¿dónde lo hirió? En la cabeza. ¿Cierto? ¿Alguien es de campo?
¿Alguien ha cazado serpientes? Bueno, ¿ha visto cazar una serpiente? ¿Cómo se caza una serpiente? ¿Por dónde se tiene que coger la serpiente? Por la cabeza. Porque hay unos encantadores de serpiente que cogen la serpiente por la cola y ella empieza a tirar, a tirar y a tirar. Por la cabeza, hermanos. Pero cuando le cortan la cabeza, ¿usted cómo ve el cuerpo? ¿Cómo queda el cuerpo? Así, ¿cierto? ¿Y sabe qué es lo que nos molesta? El cuerpecito, porque ya está vencido en la cruz del Calvario. Pero ahí está ese cuerpo moviéndose. Ahí está Él molestando. ¿Entiende con la ilustración? Porque sigue ahí, pero ya no tiene la cabeza. Pero nosotros pensamos que tiene cabeza, colmillo y todo, y que nos va a matar el diablo, y eso es mentira. Porque Jesucristo lo venció en la cruz, en la resurrección, hermanos. Y eso lo tenemos que entender. Si usted entiende eso, va a entender que se sigue moviendo, pero usted se va a acordar de mí. Me está molestando, está sediando con mis hijos, con mi esposa, con esto pecado. Pero yo me acuerdo que ya no tiene la cabeza, que ya está vencido. Y si usted se apropia de eso, usted va a ser más que vencedor. ¿En quién? En Cristo. Porque separados de Dios, nada podemos hacer. Pegados del Señor y pidiéndole a Dios: Jesús, usted ya venció. Hay momentos que tenemos que hacer un alto en el camino y decir: usted a mí no me sigue molestando, porque el Señor lo venció y yo soy de Cristo. Y ahí tenemos que entrar en una guerra, y a decir: a mí no me molesta. Conmigo no va a seguir, con mi hogar, con mi matrimonio no va a seguir, con mis hijos lo tienes que soltar, porque Jesucristo ya venció en la cruz del Calvario, y lo que se está moviendo en tu casa solamente es el cuerpecito. Si lo entiende, usted va a ser capaz de meterse, hermano, y apropiarse de la victoria que nos dio el Señor Jesucristo. Pero no siga viviendo como un derrotado. Es que el diablo, yo sé que hay potestades, gobernadores, sí, pero Jesucristo lo venció. Y mayor que el que está, a menos de que usted no tenga Cristo, a menos de que usted esté en pecado. Pero se puede poner en paz con el Señor, para que el enemigo no gane ventaja, porque no podemos ignorar sus maquinaciones. Por eso no quiere que el hombre, la mujer de Dios se santifique, porque uno santificado no le come carreta. Se enferma y llora un momentico, pero después se levanta, ¿o no? Claro, porque uno sabe que el Señor está con uno. El enemigo no le puede respirar en la nuca, hermano. Perdóneme, pero usted es el que tiene que pisarlo, porque es que Jesús ya lo pisó. Él le aplastó la cabeza y venció a todos los poderes espirituales. No luche en su carne, por eso tiene que luchar en el espíritu. Por eso tiene que estar lleno del espíritu, porque si no va a perder. Por eso se mantienen perdiendo muchas personas, porque no nos santificamos, no nos guardamos. Entonces no hay poder. Pero si usted se está guardando, si usted tiene sus luchas, pero está ahí con el Señor, poniendo todas sus debilidades delante del Señor, aunque sea cojo, va a caminar, hermano, porque usted sabe que va a obtener la victoria. Y el cuarto punto: Dios le prometió a la humanidad la victoria definitiva sobre Satanás, y está en Apocalipsis 20:10. Por eso hoy me fui desde Génesis hasta Apocalipsis. Te dicen cuando estén ahí, mis amores. Apocalipsis
20:10. El diablo, que los había ¿qué? Engañado, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Si entendemos la palabra, vamos a vivir en victoria. Y por eso tenemos que estudiar la palabra y pedirle al Señor que nos ayude a discernir. La palabra de Dios dice: hey, póngase en alerta, no den lugar al diablo, porque nosotros a veces no estamos alerta y el enemigo toma ventaja. Toma ventaja. Y no deje que le infecte el calcañar, el talón. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que nos ayude, que nos enseñe a creer en la palabra, a leer la palabra, a estudiar la palabra, y que podamos salir victoriosos de cualquier ataque de las tinieblas, de cualquier debilidad. Las debilidades las ponemos delante del Señor. Diga el débil: fuerte soy. Y no es por chicanear, es porque cuando entramos en la presencia del Señor, Él nos hace fuertes y más que vencedores. Póngase sobre sus pies. Padre, te honramos, bendecimos tu nombre, te exaltamos, Dios. Tú eres glorioso, tú eres poderoso, tú eres victorioso, Señor, y aquí estamos delante de tu presencia, Señor, en esta mañana. Y queremos entender cada vez más y más tu palabra, Señor. Y sabemos, Señor, que tú has vencido, Señor. Que aunque yo tenga debilidades, Señor, que aunque yo tenga asuntos sin resolver, papito Dios, tú venciste por mí en la cruz del Calvario y tú me vas a ayudar a resolver mis situaciones, Señor Jesús. Tú me vas a ayudar a vencer los obstáculos que tengo, Señor. Tú me vas a ayudar, Señor, a vencer, Señor, mis debilidades. ¿Qué tal si habla con Dios y pone sus debilidades delante de la presencia del Señor y le dice: Señora, aquí estoy, Señor, aquí estoy en medio de tu presencia, Señor, sabiendo, Dios mío, que desde el principio, desde la caída de Adán y Eva, Señor, tú ya habías preparado mi redención, Señor. Tú ya sabías, Señor, lo que iba a pasar, Dios mío, y tú has tenido misericordia siempre de la humanidad, Dios mío. Así que ayúdanos, Espíritu Santo, a permanecer fieles, a movernos en tu presencia, Señor, a saber, Dios mío, que tú estás con nosotros, que tú ya venciste, que tú eres poderoso, que tú eres glorioso, que tú eres nuestro Salvador, nuestro Redentor. Tú eres nuestro amado Señor. Y dígale: Señor, aquí estoy en esta mañana delante de ti, Señor, porque quiero ser victorioso, Señor, porque ya tú venciste, ya tú tuviste la victoria, Señor, en la cruz, y yo quiero apropiarme de esa victoria. Yo no sé qué luchas tenga usted, yo no sé qué se está moviendo en su casa, qué se está moviendo con sus hijos, qué se está moviendo con su cónyuge, o qué se mueve en su vida interior, pero lo que sé es que si usted es de Cristo, usted puede levantarse, usted puede levantarse a pelear, usted puede levantarse en el nombre de Jesús. Usted puede salir victorioso de lo que está viviendo y no dejar que el enemigo lo siga debilitando, lo siga angustiando, le siga llenando su mente de basura, sino que usted pueda decirle: Señor, yo no
había entendido, pero desde el principio, Señor, tú estás ahí con la humanidad. Desde el principio, Señor, tú no nos has abandonado, Padre eterno. Desde el principio, Señor, tú has estado conmigo, Dios, y hoy te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Hoy reconózcalo como aquel que le dio la victoria al mundo, como aquel que fue el único capaz de morir en una cruz, aquel que fue el único santo, aquel que nunca pecó, nunca se dejó seducir del pecado. Él venció por nosotros. Dice las escrituras que es el segundo Adán, el que pudo sostenerse en este mundo. Y aquí estamos, Señor, nosotros. Aquí estoy presentes delante del Señor. Dígale: Dios mío, no puedo seguir en las mismas. No puedo vivir como un derrotado, como una derrotada. Mi hogar no puede seguir derrotado. Hoy niéguese a vivir como estaba viviendo. Hoy niéguese a vivir, a hacer lo que estaba haciendo. Hoy dígale: Señor, en tu nombre yo me voy a levantar. Y si el enemigo me ha herido en el calcañal, si el enemigo me ha golpeado en el talón, Señor, pero tú lo heriste en la cabeza, Señor, y tú venciste por mí. Y ayúdame a vencer mis debilidades. Ponga su debilidad delante del Señor, ponga su temperamento, porque a veces la gente dice: yo no peco ni en eso ni eso, pero el temperamento no refleja a Cristo. Y tenemos que reflejar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él dio su sangre en el madero. Oh, mamá Isaya. Oh, mamá Isiri Candeya. Oh, santo. Oh, santo. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Dijo nada en su boca, y él le golpea, pero él perdona. Vamos, dígalo. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que venga, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive. Vamos, empiece a adorarlo, empiece a bendecir su nombre. Adórelo, que Él es el único que la puede ayudar. Él es el único que lo puede socorrer. Oh, Señor, hoy reconocemos, Señor, tu victoria. Hoy reconocemos, Señor, que tú eres el perfecto, que tú eres el único que nos puede socorrer, nos puede dar vida eterna. Vamos, dígaselo. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Vamos, vamos, usted tiene que reprender toda obra de las tinieblas. Usted no puede dejar que el enemigo se enseñoree. Cuando el Señor le aplastó la cabeza, cuando el Señor resucitó entre los muertos, cuando la tumba está vacía, y en el nombre de Jesús tomamos autoridad como iglesia, tomamos autoridad como hijos de Dios, y reprendemos en el nombre de Cristo Jesús toda obra de las tinieblas, todo lo que se ha querido levantar en nuestras vidas, todo principado, toda potestad, todo gobernador, todo lo que ha querido dañar los hogares, todo lo que ha querido destruir nuestras familias, quedan hoy sin poder en el nombre de Jesús, porque Cristo te derrotó en la cruz del Calvario, porque públicamente Él exhibió las potestades que te están molestando, a los gobernadores que te están afectando, y
y dile: Señor, yo creo en esa obra. Creemos en la obra de Cristo. Creemos, Señor, en Colosenses 2:14, que anuló el acta de decretos que nos era contraria y que exhibió a los principados, a las potestades, públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Así que yo tengo la victoria. Mi hogar es bendecido. Empiece a bendecir su hogar. Mi familia es bendecida. Mamá Shaki y mamá Shaki Isaiah. Mis hijos son bendecidos. Reprendemos todo espíritu inmundo, todo lo que quiera dañar la iglesia, todo lo que está impidiendo que se mueva la presencia del Espíritu de Dios en tu vida. Queda sin poder. Se inactiva la obra del enemigo en esta casa, en este lugar, en el nombre de Jesús. Y el ministerio de Nuevo Horizonte, el liderazgo de Nuevo Horizonte, las familias de Nuevo Horizonte, los hogares de Nuevo Horizonte, Señor, somos victoriosos. Yo sabía que mansequeya, toda enfermedad se va en el nombre de Jesús. Todo lo que está afectando nuestro cuerpo se va en el nombre de Jesús. Todo lo que quiere entorpecer la obra se va. Sáquelo de su vida. Dígale: se va. Hermano, viva celebrando la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerde que en Cristo Jesús siempre hay un nuevo horizonte. Bendiciones.